¿sí? Tiene un anillo, y no es ni más ni menos que la mano de la mujer del señor, que para adquirir esta radiografía tuvo 15 minutos de exposición, ¿sí? Es una barbaridad. Hoy las placas obviamente son un proceso muy rápido debido obviamente al avance de la tecnología, ¿sí? Como un poco de la cronología y de la evolución de la radiología, como mencioné en 1895, chicos, esto es, no, como les dije, esto no va a ir en el examen, ¿sí? No, los voy a tomar historia. Pero está bueno saber de dónde vienen un poquitito las imágenes. En 1895 se descubren los rayos X. Después empiezan a venir los contrastes, ¿sí? Ahí se pielografía retrógrada y urograma esquetor. Son prácticas que se inyecta un contraste al paciente. Después vamos a hablar de las radioopacidades y radiolucideces, ¿sí? Que es como nosotros en radiología vamos describiendo una imagen. En 1942, la ecografía, ¿sí? La ecografía no es como la conocíamos ahora, ¿sí? Como la conocemos ahora, sino que ahora la ecografía es un estudio dinámico, ¿no? Mediante el cual uno va pasando el transductor y se van viendo las imágenes en tiempo real. Antes no era así, antes era foto por foto, o sea, uno ponía el transductor, apretaba un botón, salía una foto y así sucesivamente. Se imaginan la calidad del estudio y lo difícil de hacer un diagnóstico. En el 72 la tomografía y la resonancia magnética en el 82. A ver, ¿cuál es el rol actual de las imágenes? Primero, de diagnóstico y de certeza. Ahora vamos a poner por qué de certeza en signo de pregunta. De existencia es, ¿existe una patología o no existe una patología? Y de certeza está en el signo de pregunta porque la radiología, a ver, es una interpretación de una imagen, ¿sí? Que obviamente no tenemos un microscopio en ninguno de los métodos diagnósticos por imágenes, por lo cual el diagnóstico de certeza, si bien hay entidades que son bastante patognomónicas, ¿sí? O bastante fácil, o como se describen en los libros, de hacer diagnóstico, hay algunas que no tanto y hay muchos matices y muchos grises, entonces termina siendo, vendría a ser eh, el, el, el diagnóstico definitivo, la anatomía patológica, ¿está bien? Aunque nosotros nos podemos acercar en ciertas cosas, la verdad es que no podemos dar una certeza absoluta de que eso se trata, porque como digo, no estamos viendo una célula, estamos viendo una representación de una imagen, ¿sí? Creada digitalmente, en algunos casos, ¿no? Como son la resonancia y la tomografía, y la ecografía, y en la radiología no, ¿sí? Porque es una superposición de imágenes. Caracterización, estadificación y tratamiento. Caracterizar la lesión, ahora lo vamos a ver, cómo usamos nosotros las imágenes para llegar al diagnóstico, ¿sí? Digo, el diagnóstico imagenológico o la apreciación imagenológica. Y esto va a ser las características de esta lesión, ¿sí? ¿Qué forma tiene? ¿Cuánta extensión tiene? ¿En qué relación está a quién? ¿Sí? ¿Cómo toma el contraste? Si es que nosotros le ponemos contraste. Bueno, todas esas cosas que hacemos normalmente en la práctica habitual es caracterizar una lesión. Estadificación, obviamente, en un paciente oncológico estamos hablando, y el tratamiento, ¿sí? Si bien nosotros decimos, bueno, pero el tratamiento específico de la lesión no es la imagen, no, claro que no, ¿sí? Pero hay cosas que sí requieren la intervención imagenológica, que, o vendría a ser intervención imagenológica, hablo por o guiar un drenaje o una punción, por ejemplo, de un absceso o un quiste, o momento. Bueno, o guiar esa. Guiar vendría a ser o sea, el procedimiento que vamos a hacer guiado por imágenes. ¿Cuáles son los pilares del diagnóstico por imagen y el estudio, ¿no? Para interpretar las imágenes? Bueno, conocer la anatomía, ¿sí? La verdad es que para hacer imágenes hay que tener un conocimiento de anatomía, porque justamente muchas veces lo que importa acá son las relaciones anatómicas. Nosotros al médico o dicen que un buen informe de imágenes, el médico que la está leyendo tiene que poder hacerse en su cabeza, ¿sí? El médico que la solicitó, nosotros cuando hacemos un estudio, ¿sí? Nosotros hacemos el informe de la tomografía, de la resonancia, el médico tiene que imaginarse en su cabeza lo que nosotros estamos queriendo decir, a ver si se entiende.
no le hace falta ver una imagen, o sea, estar viendo la imagen que nosotros aquí vimos para él interpretar o darse cuenta en su cabeza qué es lo que estamos queriendo decir. Obviamente es conocer el estudio de la patología, ¿sí? Nosotros trabajamos con un amplio campo de patologías porque se imaginan que imágenes hay de todo el cuerpo, ¿sí? Hay imágenes desde la primera falange del primer dedo, ¿sí? Hasta, no sé, el páncreas. Entonces tenemos que saber patología bastante general. No, o sea, tampoco vamos a saber que para eso están obviamente las distintas especialidades y subespecialidades, ¿no? Pero la verdad es que hay que saber un poquitito de todo como para orientar al médico de qué estamos hablando. Y obviamente la técnica, ¿sí? Depende el método que estemos usando, ¿sí? El método imagenológico es la técnica que vamos a usar. A ver, esto es muy importante, lo van a ver mucho en la práctica diaria. Y lo primero que marco en rojo, antes de empezar por lo verde, es no utilizar todos los métodos en orden creciente de complejidad. ¿Qué quiere decir eso? Y ustedes van a ver que últimamente se está tendiendo mucho a cuando un paciente entra y tenemos todo, tenemos laboratorio, placa, tomo, rezo, todo lo que estamos disponible lo usamos. Obviamente ese paciente termina, vamos a llamarlo, saliendo caro al sistema de salud, a la institución o al donde esté entrando el paciente, ¿no? Porque esto no es gratis, o sea, los equipos tienen un desgaste, los equipos de imágenes son caros, ¿sí? Y por supuesto por una indicación médica, porque después uno obtienen todos los estudios juntos y dije, ¿yo por qué le pedí al paciente qué tenía? Le dolía la panza. Ah, bueno, vamos a mandarlo a gastro. ¿Entendés? Entonces, esto van a ver muy frecuente que se le pide absolutamente todo porque está disponible y ya se pierde un poco la buena práctica de los límites de la imagen y cada método, ¿sí? Conocer qué hace cada método, que es un poquitito la charla esta, ¿no? Conocer el alcance de cada método, ¿sí? Para no pedir absolutamente todo. De ahí es que viene el examen de elección. Patología sospechada, situación clínica. En base a eso pedimos el estudio. ¿Por qué? Ejemplo claro. Paciente con una dificultad respiratoria, ¿no? Está con disnea. ¿Qué hacemos? Placa de tórax, perfecto, frente y perfil, siempre se pide el par radiológico. Bien, no queda muy claro. ¿Cuál es el paso a seguir? Hacemos una tomografía. Está bien, perfecto, previo a auscultación. Estoy hablando de imágenes, ¿no? Saquemos de lado un poquitito la parte clínica, ¿no? De auscultación, palpación y todo lo que implica la práctica clínica. Entonces, imagenológicamente le pedimos la placa, está bien, no nos queda muy claro, le pedimos la tomo. Y como la tomo no la sé ver, le pido una resonancia de tórax. ¿Para qué me va a servir la resonancia de tórax? Para nada, ¿sí? Para nada porque en lo que es parénquima pulmonar, la resonancia no sirve, ¿sí? Se hacen resonancia de tórax muy excepcionalmente para patologías del mediastino, ¿sí? Pero no para patología pulmonar. Digo, este es un ejemplo muy burdo, lo que estoy usando, pero como para que quede bastante claro, ¿sí? Que no hay que a todos pedirle todo, sino que obviamente orientar. Ustedes lo que me están diciendo, sí, bueno, lo que está diciendo este hombre es obvio. Sí, sí, es obvio, pero no es lo que pasa normalmente. Y esto creo que es una de las cosas más importantes que se tienen que llevar de esta clase, más allá de lo que hablemos, y que son las contraindicaciones, ¿sí? Ustedes van a ver que cuando pasan por afuera de una sala de imágenes de un hospital, dice avise si está embarazada, no ingresar con cosas metálicas. Bueno, hay contraindicaciones absolutas y hay contraindicaciones relativas. A ver, para eso tenemos que saber qué método vamos a usar. ¿Está bien? Y acá en este cuadrito está representado un poquitito qué usa cada cosa. Radiología, rayos X, tomografía computada, rayos X, angiografía digital, rayos X, medicina uncial, radiaciones gamma, ecografía ultrasonido y resonancia magnética, magnetismo y radiofrecuencia, ¿sí? Que son los métodos por el cual se obtiene la imagen. Ahora, ¿por qué estoy hablando de patologías, o sea, que es relativo absoluta? Dice, bueno, me entra una embarazada, tiene un abdomen agudo, ¿sí? Un abdomen agudo quirúrgico, médico, no está claro. A ver, le hago la ecografía,
¿no? Que es un método hasta donde sabemos inocuo, y no llego al diagnóstico. ¿Qué hacemos con esa paciente? Estás con una sospecha de una apendicitis. Está bien, usó una apendicitis, pero el diagnóstico de apendicitis sabemos que es clínica por laboratorio y la imagen es un apoyo, en realidad. Es un estudio complementario. Pero hoy en día, como mencioné anteriormente, se va a llevar una tomografía a ese paciente. Y está una paciente embarazada. ¿Qué hacemos? Costo-beneficio. ¿La dejamos? ¿Le damos antibiótico y ver qué pasa? Si era eso o no era eso. ¿O le hacemos una tomografía y la operamos? Bueno, la respuesta muchas veces está en el paciente y la respuesta muchas veces es médico, ¿sí? Médico clínico. Se le pregunta al paciente, se firma un consentimiento informado y lo que pasaba a ser una indicación, una contraindicación prácticamente absoluta, ya es relativa y hasta muy probable, porque si el paciente depende en la edad gestacional que esté, le vamos a terminar haciendo la tomografía para a ver si efectivamente no sometemos a un proceso quirúrgico a una paciente embarazada con lo que todo eso conlleva, ¿no? Momento que siguen entrando. Bueno, ¿y cómo se forman los rayos X? Voy a ser bastante simple en esto, porque la verdad es que es a modo eh, informativo, nada más. Sí, pensé que no se escuchaba más. Bueno, ¿cómo se forma la imagen? Este es un tubo de rayos X, ¿sí? A grandes rasgos, los rayos X se forman por una diferencia de potencial. Diferencia de potencial estoy hablando de justamente electricidad, ¿sí? Electrones. Entonces, el tubo se compone de un ánodo y un cátodo. El ánodo es el positivo, el cátodo es el negativo, ¿sí? Cuando se aplica una alta energía, estamos hablando de, por eso todos los equipos de radiología generalmente son 380 volts, porque usan mucha cantidad de energía, se genera una nube de electrones, ¿sí? El cátodo genera una nube de electrones que se dirigen hacia el ánodo rotatorio, que son de metales raros, es un metal raro, ¿sí? Que lo que hace es tener un peso atómico muy alto, o sea, tiene un núcleo atómico muy alto el ánodo, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Para que justamente los rayos X, que en este momento no son rayos X, sino que los electrones choquen contra este metal muy pesado, ¿sí? El plomo también lo tiene, ¿no? Justo por eso se usan elementos plomados para no permitir el paso de la radiación. Pero bueno, esto tiene un peso atómico mucho más alto. Entonces lo que hace es reflejar o hacer rebotar los electrones, ¿sí? Y justamente se los colima, o sea, se les da como si fuera, le vamos poniendo como cercos para dirigirlos hacia un lado. Eso donde se dirigimos hacia un lado y esta liberación es en forma de luz. Cuando los electrones chocan contra el ánodo, se liberan en forma de luz, aunque el 90% es calor. ¿Sí? Esta luz que se libera, que en realidad es un movimiento atómico, son los rayos X. Después, obviamente, como genera mucho calor, tiene que haber algo que disipe ese calor, que en este caso, y depende de la tecnología que se usa, puede ser aceite, que es lo más frecuente. Y obviamente, si esta nube de electrones impactaran siempre en el mismo lugar, este ánodo duraría muy poco. Por lo tanto, hay un motor, ¿sí?, que hace girar al ánodo para que impacte siempre en algún lugar distinto. No siempre, pero por lo menos que vaya impactando en lugares distintos. Esto es lo que pasa, es lo que expliqué. Aceleramos el electrón, en el núcleo atómico pega contra uno de los núcleos, por un lado rayos X, ese núcleo sale disparado en forma de calor. Y cuando hablé hoy de densidades, ¿sí?, en radiación, depende el método que estemos usando, vamos a hablar de densidades o radioopacidades, ¿sí? Pero en líneas generales vamos a llamarlo densidades. Cuando hablamos de densidades estaríamos hablando más de tomografía, ¿sí?, de radioluz, hiperdenso, isodenso o hipodenso, depende obviamente la densidad que tenga. Y si estamos hablando de
Rayos X estamos hablando de radiolucidez o radioopacidad. ¿Y esto cómo lo vamos a medir? ¿Sí? Esto vamos a ver que después en tomografía es bastante importante. Hay algo que se llama unidad de Hanfield, ¿sí? Que fue un hombre que se dedicó a tratar de ordenar un poquitito el tema este de las densidades en tomografía y empezó a decir que, y también no, también es aplicable en cierto modo en rayos X. Vamos a ver que lo más brillante es el plomo, porque justamente no deja pasar el aire, perdón, los rayos X, y de ahí vamos bajando en las tonalidades, ¿sí? Metal, bario, calcio, agua, sangre, órganos, vendría a ser tejidos, densidad de tejidos sólidos, ¿no? Grasa, tejido pulmonar, aire o gas, hasta hacerlo más negro. Esos son el espectro, vendría a ser de radiolucidez, radioopacidad o de densidades en radiología. Esta es una tomografía, es una placa de tórax simple, ¿sí? Es una placa normal. No vamos a entrar muy en detalle, ¿sí? Porque como dijimos, esto es generalidades para que tengan un pantallazo. Pero lo que quiero mostrar más allá de estrictamente lo que es la placa de tórax son las densidades, ¿sí? Vamos a ver que, obviamente, acá, chicos, no hay ni campos pulmonares ni playas pulmonares, ¿sí? Son pulmones, ¿está bien? No hablen de campos cuando estén en el examen ni nada, ni playas, porque no hay ni playas ni campos, son pulmones, ¿sí? Y vamos a ver que, como dijimos, estos son los dos pulmones. Hay algo convencional que el rótulo siempre va a la derecha del paciente, por eso dice derecha, ¿sí? Van a ver que la imagen ustedes la tienen invertida, pero el rótulo siempre va a la derecha. Esto es por una convención internacional, porque si nosotros ponemos el rótulo en cualquier lado y este paciente tiene una dextrocardia, ¿sí? O sea, el corazón para el otro lado, capaz que nunca lo sabríamos, ¿sí? Entonces, por eso es que se rotula siempre a la derecha e internacionalmente. Entonces, acá vemos un poco de todas las densidades. Vemos aire, vemos el corazón, acá vemos la aorta, vemos el hueso, las clavículas, vemos lo que es la trama pulmonar, vascular, ¿no? Esta es una placa normal de tórax. Pero ya cuando ven la clase tórax, van a ver un poquitito más en detalle justamente de lo que estamos hablando. O sea, van a ver un poco más de anatomía y el detalle radiológico del tórax. Y esto es un poco de lo que estábamos hablando, cómo podemos nosotros jugar con la imagen. Y si bien no nos dijimos que no nos vamos a meter en patología, y para hacerlo un poquitito más interactivo, que no sea un monólogo mío, si a alguien le llama la atención algo en esta placa, este es el momento de decir lo que les ocurra, cómo se les ocurra y equivocarse, porque para eso estamos. ¿No hay una sobrelevación del diafragma? No, no hay una elevación del hemidiafragma, no. Están invertidos los colores. Sí, están invertidos los Las colores, pero densidades. justamente, sí, en realidad es un negativo el que está del lado derecho. Si se acuerdan por ahí, si vieron fotos de antes, cuando por ahí no existían tanto la era de la digital, van a ver que esa es una foto en negativo. Pero hay que seguir mirando. Imágenes se trata de afilar el ojo, ¿sí? Porque vivimos de eso, de los detalles. Así que sigo escuchando opciones. ¿Hay una superposición entre la grasa y el pulmón de la mama? ¿O? Estás orientada, muy bien. Seguimos por ese lado. ¿Puede ser que tenga una prótesis? Sí, señor, efectivamente tiene una prótesis. A ver, a veces el jugar con las imágenes, la prótesis que estaba diciendo el doctor es esto, ¿no? Esta imagen que está acá. ¿Sí? Que por ahí en el negativo se ve un poco mejor. Esto de cuando yo les dije que nosotros podíamos jugar con las imágenes, ahora lo vamos a ver un poco más, es porque en la actualidad gran parte de las imágenes, incluso la radiología y las placas simples, se obtienen digitalmente. O sea, antes uno sacaba la placa, lo revelaba con un líquido, lo metía la placa dentro de un líquido, de 3 líquidos en realidad, que era revelador, fijador, y después agua, y así obtenía la placa. Hoy en día se sacan las placas y se revelan todo digitalmente y podés jugar digitalmente con la imagen. ¿Qué es esto que está acá? Esto es una placa digital y justamente ir ventaneando, que le llamo yo, cambiando las ventanas. Las ventanas es este juego entre lo blanco y lo negro,
entre las millones de escalas que existen en el medio, porque no es solo blanco y negro, justamente nos ayudan por ahí un poco a ver esto, a ver estas imágenes. Pensé que había entrado ahí. A ver un poquitito mejor las imágenes. Ahí va. Bueno, todos ya nos imaginamos qué es esto, ¿no? Es una placa de una columna lumbosacra en un perfil. ¿A alguien le llama la atención algo? Parece que está como calcificada la aorta. Sí, señorita, está calcificada la aorta. Bueno, esto es un poco la idea, ¿no? O sea, mirar, o sea, conocer anatomía, conocer lo normal y ya lo que deja de ser normal y estar en los detalles. Hay varias maneras de ver una imagen y esto lo pueden aplicar. Voy a volver a esto. En realidad está. Y lo pueden aplicar en todo concepto para ver una imagen. Pueden empezar o de adentro hacia afuera, o sea, vemos el mediastino, vemos los pulmones, vemos las partes blandas, vemos el óseo, o arrancar al revés, ¿sí? De afuera para adentro. Esto lo que ayuda a uno es a ordenarlo, ¿no? A ordenar lo que está viendo. Entonces, por ahí si nosotros nos focalizamos solamente en ver la columna, por ahí nos podemos llegar a perder, ¿sí? Que tenía la aorta calcificada. Es un detalle, es una placa muy simple, pero es como para que, justamente, entrenar el ojo vendría a ser. Contraindicaciones, bueno, a la cabeza de los rayos X, embarazo, amenorrea de origen desconocido en pacientes de edad fértil y alergia comprobada al yodo en estudios contrastados. Como dije, por lo general, si nosotros, tenemos un paciente, ¿no? En el cuadro clínico que presenté con un embarazo o una amenorrea de origen desconocido, y bueno, acá como dije, tal vez es algo más de entre la relación entre paciente-médico. Acá será cuestión de hacer una subunidad beta, obviamente dependiendo de la urgencia, y cuando hay una alergia comprobada al yodo, ¿sí? Que el yodo es uno de los componentes que se usan para los métodos contrastados. Si nosotros tuvimos un paciente con una reacción alérgica, y probablemente a ese paciente no le volvamos a poner contraste porque puede ser una reacción severa, ¿sí? Una reacción severa que es poco frecuente, pero el paciente puede terminar en terapia y morir, ¿sí? Puede ser una reacción anafiláctica muy grave, ¿sí? No es que es o todo o nada. En el medio, obviamente, hay distintos tipos de reacciones alérgicas, pero yo estaba hablando justamente de la potencialmente mortal. Pero bueno, todo lo que sea rayos X, o sea, estoy hablando de tomografía y placa simple, usan radiación, usan rayos X, así que aplicarían las mismas contraindicaciones. Tomografía computada. Hoy ampliamente difundida, hasta hace no tanto tiempo había muy pocos equipos, ¿sí? Los equipos fueron avanzando muchísimo en la tecnología, obviamente esto es un equipo de última tecnología, como se ve, porque tiene pantallitas, pero antes no era tan así. Y, por ejemplo, una tomografía en los equipos de primera generación, esto nada, voy a hacer un poco rápido, pero los equipos fueron avanzando, obviamente, en la tecnología. El equipo tardaba, por darles una idea, 45 minutos en hacer un abdomen y pelvis con contraste. ¿Sí? Estabas ahí adentro del anillo ese. Y hoy en día tardan aproximadamente entre 10 a 15 segundos, dependiendo del equipo, en hacerse uno. Entonces, como todo ligado a la tecnología, bueno, los equipos de imágenes también. ¿Cómo se forma la tomografía? Un repaso bastante sencillo. A ver, el píxel, que es la menor unidad, es cuando ustedes se acercan a un monitor, ¿sí? Un monitor que no tiene tanta definición, ustedes se acercan y ven un puntito. Ese puntito de color que ven, o negro, o de lo que sea, es el píxel. Cada uno de estos píxeles, ¿sí? Se van agrupando en algo que se llama voxel. Que el voxel son píxeles, pero tridimensionalmente, ¿sí? O sea, es una unidad cúbica. Todos estos píxeles agrupados forman un voxel, ¿sí? Y el voxel es lo que el equipo interpreta para terminar haciendo la imagen. Nada, esto es la matriz con que se obtiene la imagen.
es bastante abstracto, ¿no? Esta parte, y aparte es bastante como muy informático. Y esto es lo que yo les hablaba de los equipos. Había dos tipos de equipos, digo, porque ya prácticamente están en desuso. Por ahí en provincia, ¿sí? En provincia. Yo soy de Pehuajó, o sea, 400 kilómetros acá. Ya hace mucho tiempo que vine. Pero en lugares así, chicos, sigue habiendo equipos de tomografía convencional que se llaman equipos axiales, ¿sí? Uno ahí el día, principios de la TAC. Cuando nosotros decimos TAC, es un término bastante en desuso, lo dejé a propósito, que quería decir tomografía axial computada o computarizada, pero en realidad hoy ya directamente se usa el término TC, tomografía computada, porque lo del axial quedó un poco en desuso por el tema de que hoy los equipos obtienen volúmenes. ¿Qué quiere decir eso? En una tomografía convencional, el equipo iba corte a corte, o sea, te hacía un corte como si fuera fetas de jamón, hacía cortes de 5 milímetros, hacía un espacio de 10 milímetros, obtenía otra feta, espacio de 10 milímetros, obtenía otra feta, no sé si me explico. Entonces iba corte a corte. Por eso es que los estudios duraban tanto. Después se avanzó a la tecnología helicoidal, ¿sí? Donde directamente los detectores y el tubo de rayos X giran constantemente alrededor del paciente, entonces la camilla va avanzando y va haciendo como una espiral, entonces es ahí donde con el avance de la tecnología llegó a ser una tomografía volumétrica donde nosotros tenemos cortes de 0,56 milímetros cada 0, entonces se hace como un volumen, ¿sí? Y ahí es donde nosotros podemos reconstruir las imágenes y poner en planos sagitales, axiales y coronales, que ahora vamos a ver qué es. Pero bueno, esto es un poquito la evolución del tomógrafo. Esto era tomografía lineal, que se llamaba, que directamente se adquiría una imagen en un plano, se giraba el tubo en un punto y adquiría otra imagen en otro plano, y en eso hacía una especie de imagen. Después empezó la tomografía axial, que son los que están muy viejos, pero sigue habiendo algunos lugares que el tubo hace adquisiciones constantes durante un cuarto de vuelta y vuelve, un cuarto de vuelta y vuelve. Entonces en cada cuarto de vuelta la camilla avanza un poquito, vuelve, adquiere, cuarto de vuelta, vuelve. Y en los equipos actuales el tubo gira constantemente y la camilla va avanzando sin frenar. Esto es un poco la representación de los equipos actuales. ¿Qué es lo que obtenemos cuando vamos a hacer una tomografía? Bueno, lo principal es una radiografía digital previa o escanograma o como le queramos llamar, que el equipo adquiere un rango, una topografía, ¿sí? Nosotros le decimos al equipo, vamos a hacer un estudio de este órgano, entonces nos hace como si fuera una placa simple, pero como para nosotros ubicarnos y ubicar al técnico radiólogo a ver a dónde tiene que hacer el foco y dónde tiene que cortar, ¿sí? Ahora vamos a hablar bastante de cortes, ¿sí? Porque es como, o slice, que nosotros es como le llamamos la feta esta de jamón que digo, a ver a dónde va a dirigir el estudio. Cortes axiales, coronales y sagitales, ¿sí? La adquisición de las imágenes es axial y los reprocesos, ¿sí? Son coronales y sagitales, ahora vamos a ver. Y después podemos poner al paciente en distintas posiciones, supino, prono, laterales, depende de lo que vamos a hacer. Los contrastes orales, ¿sí? Porque nosotros a veces para opacificar el tracto gastrointestinal le damos contraste oral. A veces tenemos que usar contraste rectal, o también hay geles vaginales, por ejemplo, en resonancia magnética, entonces se ponen tampones y demás. Bueno, nada, esta es una radiografía digital previa. O sea, nosotros ponemos al paciente en el tomógrafo, lo primero que hace el equipo es esto. O sea, hace como si fuera una placa de abdomen, que a veces también sirve para hacer diagnóstico. Y estas líneas que están acá son por donde el equipo va a adquirir. Acá claramente lo que vamos a querer adquirir, o lo que se intenta adquirir, es el hígado, que está acá. ¿Está bien? Obviamente vamos a agarrar el hígado, parte del páncreas, parte del vaso, parte del colon, ¿sí? Pero bueno, hace esto, el técnico le dice a dónde tiene que adquirir y hace esa adquisición. ¿Y para qué usamos la tomografía? ¿Para qué sirve la tomografía o cómo la usamos en realidad? Bueno, todo esto podemos hacer. Medir tamaño y volumen, ¿sí? Si estamos hablando tanto de un órgano como de una lesión neoplásica. Mediciones de densidades o caracterización tisular, lo que habíamos hablado anteriormente, era grasa, tejido sólido, calcio, metal. Y podemos ampliar, o sea, hacer zoom,
filtrar la imagen, darle espesores de corte, sacarle espesores de corte como para tener una mejor imagen y hacer un mejor diagnóstico. Y esto es lo que yo les había hablado de este hombre, de Hanfield, que dijo, bueno, ordenemos un poco esto y digamos de dónde hasta dónde, ¿sí?, es cada cosa. Y esto puede llegar a ser una pregunta de examen, ¿sí? Las unidades Hanfield. Que acá, como ven en este cuadrito, que ya lo están viendo, igual chicos, si quieren, no anoten, yo después les paso la clase en algún drive o algo, no se vuelvan locos, sí, probablemente algunos están desde la cama mirando y se les dificulta escribir, así que estas son las unidades Hanfield. En base a esto, nosotros vamos a poder saber de qué tejido estamos hablando, de qué componente estamos hablando, como para ayudar un poco al diagnóstico. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una lesión en una suprarrenal y esa lesión tiene una baja densidad, ¿sí? Entonces, ¿qué digo baja densidad? De 0 a menos 100, de menos 200 a menos 2000. Claramente la suprarrenal rara vez tenga aire, ¿sí? Pero sí puede llegar a tener grasa o puede llegar a tener líquido. Y si tiene un alto contenido de grasa, esta suprarrenal, lo más probable es que sea un adenoma. Digo, porque si tiene un componente más sólido, vemos que tiene sangre, ¿sí?, puede orientarnos a otro diagnóstico. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante medir las unidades Hanfield en algún tipo de lesión. Y como para tener una referencia de quién es quién, en este corte vendría a ser de abdomen, de tomografía, tenemos representadas bastantes densidades, ¿sí? Voy a poner un poquitito acá y ya fijen un poquito esto a modo de entrenamiento, ¿no? Porque como dije, puede ser una pregunta de examen. Vamos a mirar las imágenes de este cuadro, de las unidades Hanfield. Les voy a dar un cachito para que la miren, para que traten de retener visualmente de qué estamos hablando. Y así mientras Martín me estaba haciendo un café, que en realidad era el motivo principal del que estaba haciendo este parate. Pero con estas imágenes que estamos viendo de las densidades, nos vamos acá. Entonces, vamos a ver que, ¿quién me puede decir el menos 947? ¿Qué estaría señalando la cruz? ¿Qué tipo de componente está señalando? Siempre vamos a hablar de las crucecitas amarillas. Y tiene menos Aire. 147. Aire. Aire, muy bien. ¿Y qué estructura podemos estar viendo que tenga aire dentro del abdomen? Si no sería un Intestino. neumoperitoneo. Colon. Colon, muy bien, perfecto. Porque si tuviéramos aire acá adentro sería un neumoperitoneo, estaríamos hablando de otra cosa. Bien, ¿quién se anima a decirme quién tiene 46 unidades Hanfield? El riñón. Sólido. ¿Riñón? Bien, me gustó quien dijo algo sólido. Bien, estamos, o sea, esa es la metodología, sí, es el riñón, eventualmente, sí, es el riñón. Ahora, esa es la manera por ahí de pensar. Dijimos algo sólido, bien, ¿sólido de qué tipo? Obviamente va a haber mucho espectro, porque hay patologías que van a tener un componente sólido y un componente líquido. Entonces, es un órgano sólido y es el riñón. El 2, está un poquitito más complicado, pero 2 unidades Hanfield, voy a retroceder, ¿sí? Y estamos en el 0 más 30 unidades Hanfield, ¿sí? Ahí ya vieron lo que es. Volvemos al 2. ¿Qué puede ser? La vesícula. La vesícula, perfecto, excelente. Muy bien, tiene componente líquido. Y si nosotros nos vamos al menos 112, volvemos un poquito a nuestro cuadro. Volvemos. ¿Qué nos estaría señalando? ¿Grasa? Grasa, muy Grasa. bien, exactamente, es grasa. Y el 324 es calcio. Bueno, a ver, con esto que todas estas cosas se llaman ROIs. ¿Sí? ROIs. Un ROI, R-O-I latina. ¿Sí? Entonces nosotros, cuando medimos un órgano, acá está con una cruz en un punto específico,
pero no es lo más recomendable medir un punto específico, sino justamente al ser un ROI, nosotros lo que tenemos que agregar es tratar de agarrar el área más grande de la medición. Entonces, si yo voy a medir, por ejemplo, la vesícula, voy a tratar de esto, hacerle un círculo en mi ROI, no un punto solo, y a tratar de abarcar toda la lesión, porque el equipo hace un mínimo y un máximo. Así te dice, yo tengo como máximo estas unidades de Hanfield y como mínimo estas unidades de Hanfield. Y en base a eso hace un promedio, ¿sí? Entonces todo eso nosotros lo que tenemos que leer para tratar de identificar un poquitito de qué órgano se trata. Creo que estamos cerca de la hora, si mal no recuerdo, y me están diciendo acá por la cucaracha. Así que voy a cortar y voy a volver a entrar, así no nos quedamos por el medio, ¿está bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno.